Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles y saludarles. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diáspora Radio. Saludo a las personas que ya se comienzan a sintonizar o a conectar con esta transmisión a través de Instagram Live. Estamos despidiendo 2020, un año difícil sin duda. Un día como hoy, hace 6 meses, el 23 de julio, comenzamos Diáspora Radio en medio del encierro como una idea para reactivar las redes. Saludo a Nelson Rubio desde Miami, profesional de las comunicaciones, de la radio y la televisión, que está ahí ya conectándose. Decía que hace 6 meses, un día como hoy, día 23 de julio, comenzamos este programa o esta conversación. Estaremos con este Diáspora de hoy cerrando la primera temporada de esta iniciativa o de este ciclo de encuentros con profesionales que fueron protagonistas de la radio y la televisión cubanas en los últimos 50 años y que hoy forman parte sin duda de lo que es la diáspora cubana. La protagonista de hoy cerrará la primera temporada, pero volveremos en enero con la segunda temporada de Diáspora Radio. Para comenzar, como siempre lo hago con música, vamos a poner este tema que la identificó durante muchos años. Pero bueno, a veces por ahí en las redes sociales encuentro en sus redes sociales que le dicen profesora y hablan de sus tiempos de maestra de inglés. Pero llegó a la radio y la televisión a finales de los 80 y para la mayoría de los cubanos es un rostro y es una voz de la radio y la televisión dentro y fuera de Cuba. Me voy a comunicar ya con la protagonista de Diáspora Radio. Miosotis Parapar estará con nosotros cerrando este 2020. Y ahí la veo. ¿Cómo estás, Miosotis? Hola, Alvarito, muchísimas gracias. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a esta historia que te has montado tú para hablar con nosotros y hacer que nuestro trabajo luzca mejor de lo que ha sido. Sí, bueno, sin dudas, el trabajo luce lo que ha sido. Ha sido las personas que han pasado son 24 capítulos con este de hoy, los que hemos hecho durante este mes de pandemia, de encierro, de cuarentena, y seguiremos con varios protagonistas que sin duda vivieron momentos inolvidables o hicieron vivir a la radio y a la televisión cubana momentos inolvidables. Miosotis Parapar, ¿desde cuándo fuera de Cuba? Imagínate tú, bueno, definitivamente hace 11 años, 10 años, definitivamente hace 10 años. Pero bueno, antes de eso yo estuve un tiempo trabajando en otros países, salí un par de veces de ida y vuelta, así que, pero a ver, definitivamente como que no he vuelto nunca más y no voy a regresar hasta que no cambie el gobierno en Cuba, 10 años. Ya me diste vuelta al programa, porque siempre termino con esa pregunta, pero no importa, volveremos. Oye, voy a empezar a hablar contigo de un tema porque tú no te formas para los medios de comunicación, tu formación es en pedagogía, en la educación. Sin embargo, como pocos profesionales, hacen un uso de su profesión inicial en los medios de comunicación que le hacen lograr un posicionamiento increíble y una diferencia y distinción en relación con otros profesionales, que es tu profesión de profesora y tu dominio del inglés. ¿Por qué educación y por qué inglés? Mira, en primer lugar porque hay un elemento común para ambas profesiones, que es comunicarse con las personas. Desde un punto de vista o del otro, pero que tienen muchos puntos en común. Entonces, justamente a mí me invitan, me estimulan a que me sume al mundo maravilloso de la radio y la televisión, porque yo era profesora. Justamente por eso, porque tú sabes que a mí no me da pena hablar, que me gusta explicar cosas o no sé, ese tipo de actitud para la comunicación. Entonces, de hecho, hubo un tiempo que yo estuve haciendo las dos cosas a la vez. Durante mucho tiempo estuve haciendo las dos cosas a la vez. ¿Estuviste trabajando en la radio y la televisión y dando clases? Sí, sí. De hecho, al principio, cuando yo comencé, yo era profesora en la Facultad de Ciencias Médicas.
De ahí que tú veas que tanta gente me dice en Facebook mi profe, mi teacher y esas cosas. Sí. Y estuve un tiempo dando clases, yo daba clases por la mañana, pedía botella al mediodía para llegar al ICRT desde Alta Habana. Y llegaba así, Sí. y hacía a buena hora. Eso fue casi 10 años o más. No sabía eso. ¿Cómo fue eso de dar clase, de ser profesora? ¿Te gustó? ¿Lo tenías como vocación? Siempre quise ser maestra, nunca he dejado de ser maestra. De hecho, cuando ya nos daba clases en la Facultad de Ciencias Médicas, nos armamos unos grupos de preparación de locutores en la UNIAC, que no daba el título. Tú sabes que en Cuba el título es, sin el título no puedes hacerlo. Nosotros no dábamos el título y no obstante, era en el portal de la UNIAC y aquello se reventaba, nos divertíamos. Eran clases prácticas, eran clases de la vida, de la comunicación. Yo le daba las reglas, fonética, rara, pero yo lo que quería era que todo lo que yo sabía lo agarraran. Desde el punto de vista del truco de enganchar a la gente, si es que tengo alguno. Y de verdad que me divertía muchísimo. Y creo que ellos también, y esos son otros que me dicen, profe, mi profe. Tengo alumnos hasta en Islandia. ¿Verdad? Bueno, Exalumnos es que hasta en la Islandia. diáspora, la diáspora. Así mismo, así Sí. mismo. ¿Y echaste de menos en algún momento cuando tuviste que dejar de simultanear la comunicación en radio y televisión con el ejercicio del magisterio? Sí, claro. Por eso es que viene la historia del curso de locución. Porque ya hacía un tiempo que yo no daba clases, se cocinó, vamos a hacer esto, y yo dije, yo quiero dar clases. Y no quería dar clases como me la dieron a mí cuando saqué el certificado, que era concepto a pulso, que después eso varía, porque yo no sé tú en qué escuela te graduaste, o sea, como periodista, como comunicador, si te dieron alguna vez un curso, pero a mí me dieron la vieja escuela. Y honestamente, yo respeto la vieja escuela, Claro. pero después yo no tenía nada que ver, yo no sabía hacer lo que hacía la vieja escuela. Y eso me costó, eso me trajo problemas, pero yo soy esto. Y creo que eso es lo que la gente valora. Tú le caes bien a la gente o no, tú envuelves el mensaje y lo entregas o no. No tienes que tener la mejor voz del mundo ni la mejor dicción. Lo que tienes es que tener las ganas de establecer la comunicación. Claro, Y pero no nos tocó, pensar que la gente es boba. sí, nos tocaron como profesores de eso que tú llamas la vieja escuela, que sí eran estrictos con la forma. Ángel Todavía Hernández, Ángel Hernández me dio clase a mí, Orestes Martel siendo estudiante de la facultad, después Franco Carbón, pero Ángel Hernández sobre todo, que era de los más activos en el consejo, en el colegio de locutores, y de era los más muy viejos. estricto, sí, era lo más estricto, sí. Sí, Oye, eh, tú dices, bueno, te escogieron porque ser maestro es ser comunicador. De hecho, siempre me acuerdo de Vicente González Castro, que era doctor en educación y comunicador y doctor en comunicación y hablaba de la profesión educador o educación, o el educador comunicador. Pero ¿por qué escogen a la profesora de inglés Miosotis y no a otra? bueno, mira, eso es una historia un poco que no tiene nada que ver. El asunto es que otro de mis perfiles es el ejercicio físico. Yo soy hiperactiva, ¿qué te voy a decir? Lo cual no quiere decir que tenga mis momentos de no querer hacer nada, ojo. Entonces yo iba a Suchel a recibir unas clases con Eva Pedroso, que eran la llamada en aquella onda que vino después de lo de Jane Fonda, la terrible gimnasia aeróbica, como le decían. Entonces hacíamos unas cosas que era gimnasia suave. Y llegó un equipo de Cubavisión Internacional a filmar un documental allí. Y yo estaba allí y con esta lengua que yo tengo, yo hablé con todo el mundo, desde el equipo, los camarógrafos, los realizadores, toda esa gente. Y me dijeron, chica, entonces ellos supieron que yo era profesora de ciencias médicas, que hablaba inglés. Y me dijeron, ¿no te interesaría hacer televisión? Y yo les dije que sí, porque es como que me digan ahora, ¿quieres ganarte la loto? Y digo, sí, claro. Claro. Pero no es una cosa que tú ves tangible e inmediata, ¿no? Y me dijeron, puedes estar por la tarde aquí en este lugar, que era la puerta del ICRT.
Le dije, sí, claro. Y fui para allá así tal cual yo andaba y me hicieron una prueba y me pusieron a mirar cómo trabajaba Gretchen Galindo, que es mi ídolo. Y niño, por ahí empezó la historia. Yo dije que sí, ok, me atreví y dale. Y Gretchen, que fue eh, genial como profesional, como maestra, como persona. Me dio la oportunidad y eché a andar y allá va eso hasta el sol de hoy. Y tremendo comienzo, porque comienza al lado de alguien que no era cualquier rostro ni cualquier profesional de la televisión. No, para mí una de las mejores profesionales de la locución en Cuba de todos los tiempos es Gretchen Galindo. Como profesional y como persona es ella es la mía. Ella es la mía. Entonces la televisión antes que la radio, mucha gente te recuerda y después lo vamos a conversar por tantos años que estuviste en la radio cubana, pero llegas ahí a la televisión y ¿qué cosa es lo primero que tienes que hacer ahí con Gretchen, en Cubavisión, en qué rol? El noticiero del Canal del Sol, un canal turístico que era el que ponían en todos los televisores de todos los hoteles y que tenía unos noticieros. El ya fallecido Majuan, padre, hacía el espacio deportivo y Gretchen hacía el resto. Entonces después Gretchen tenía mucho trabajo porque, bueno, ella la pedía mucho para trabajar por el idioma, porque había que hacerlo en inglés, el noticiero también. Y Gretchen era la persona ideal para hacer eso, pero para hacer otras muchas cosas. Y entonces llegó un momento que ya no podía siempre hacerlo. Necesitaba a alguien que simultaneara con ella por lo menos semanas alternas y esas cosas. Y ahí es donde entro yo. Primero la televisión, y tú qué cosa tan loca, ¿no? Lo mejor es empezar por la radio. Pero Sí. no, la vida me entró al revés, por la puerta de atrás. Entonces, en ese momento yo no sabía eso, Álvaro. Yo no sabía eso, que era mejor radio. Yo tuve la oportunidad y, no sé, me enganché en ese tren y allá va eso. Claro, y ahí estuviste mucho tiempo, si seguiste Sí. siempre en ese Sí. canal, porque yo no recuerdo bien la suerte de ese canal, de si duró después mucho o Después se desapareció. convirtió en lo que es hoy día Cubavisión Internacional. Ahí también hice CNN para Estados Unidos, que Cuba tenía 3 minutos, y Gretchen era quien lo hacía. Y hubo un momento en que yo también hice eso, unos cuantos CNN. Y entonces empezaron a armar el canal de la ciudad de La Habana. CHTV. Y ahí, exactamente, y ahí entré yo a hacer las noticias, Sandrita como conductora. Que eso no era así al principio, era otro formato, había un montón de otra gente, eh, pero eso fue por un tiempo, por mucho tiempo fue eso. Hacía Coalición Internacional, hacía CHDB, hacía la universidad, ¿qué te cuento? Era, Ganabas mucho dinero. bueno, mira, en la vida real, en Cuba no se gana mucho dinero de ninguna manera. Pero en ese momento, esa entrada de moneda nacional era una gran suma para cualquier profesional. Para cualquier profesional. Eso era un dinero. Y yo lo estaba disfrutando además. Entonces era, como dicen en inglés, un win-win situation. Ganancia por todas partes. Y nada, así hasta que llegó la maravilla comunicativa como profesional a mi vida, que fue Radio Taíno. Que fue Radio Taíno. Pero me quedé ahora pensando que además te tocó en el mundo de la televisión, tú dices entré al revés, pero no entraste al revés, entraste por la puerta ancha, porque mucha gente quisiera llegar directo a la televisión. Y te tocó estar en dos momentos fundacionales importantes de la televisión. Cubavisión Internacional y CHTV, que era el canal de La Habana, que bueno, hoy es Canal Habana o algo así, pero que fue el único canal de provincia que hubo en Cuba, porque los otros eran telecentros que tenían un ratito. Sí, es verdad, es verdad. Nada, suerte que tiene uno, que te voy a decir. Y que éramos un equipo, siempre he tenido la suerte, Alvarito, de trabajar con un equipo súper fraternal. Que eso en este medio tú sabes que tiene un valor muy alto. Sí. Éramos gente que no nos pisábamos unos a los otros, que éramos amigos. Y eso para mí tiene un valor tremendo. De verdad que sí, en CHTV, en Coalición Internacional, qué suerte la mía, de verdad. Sí. ¿Te supiste alguna vez una mujer deseada por las audiencias cubanas? ¿No?
¿no? Para nada, para nada. Mira, en este mundo uno tiene varias opciones. O tú te crees cosas. Cuando los cubanos decimos te crees cosas, es que se te va la poquita popularidad que puedes alcanzar para la cabeza. O tú sencillamente no te lo crees del todo y tratas de hacer cosas distintas y trabajar mejor y seguir aprendiendo cosas y seguir inventando y tratar de que tu creatividad realmente sea la que te presente, ¿no? Y que la gente te conozca no por lo linda o por lo lindo que pueda ser un presentador, sino por lo que dice y cómo lo dice. La gente me decía, mío, cuando hacíamos cosas de televisión, hoy te ves linda. Y yo decía, yo no quiero verme linda, yo quiero verme inteligente. Sí, porque hoy día tú vas a internet y preparas un programa con conceptos y con conocimientos. En aquella época no. En aquella época no. Tú tenías que atenerte a lo que tu director te diera, te pusiera en la mano, a lo que tú hubieras aprendido hasta ese momento. Y créeme que me equivoqué mucho. Bueno, todavía me equivoco mucho, ¿no? Pero me equivoqué mucho y el no tener armas me hizo pasar momentos bien duros. Hice papelazos cantidad, la verdad, pero bueno. Te acuerdas de alguno de esos papelazos? A ver, un día yo tenía que entrevistar a Sotomayor. Imagínate tú. Y yo no sabía cómo lucía Sotomayor. Había en aquel salón muchos deportistas, todos altos, todos negros. Yo no conocía a Sotomayor. Di vueltas porque yo quería hablar con él antes de que llegara el momento en que me lo llevaran a la silla. ¿Sabes cómo hacía Radio Taíno y Rebelde también? Que llevaban todo un aparataje y te montaban el centro de transmisión en un lugar, una mesa, bueno, con unos micrófonos, una silla. Y antes que yo lo tuviera delante, yo quería hablar con él. Y me acerqué a más de dos deportistas para preguntarle aquello tan tremendo y tan imposible de creer. ¿Tú eres Sotomayor? Entonces me miraban como diciendo, ¿cómo tú no vas a saber quién es Sotomayor? Perdón, no sabía quién era Sotomayor. Eso fue uno de las grandes penas que pasé. Otra vez empecé a hacer una entrevista a un director de cine pensando que era otro. O sea, le Ah, entré por la película que no era. equivocado. Esto fue, de pronto son segundos que tú dices, trágame tierra, pero que después con un poquito, tú sabes, de escuela, tú te haces, yo me hago la boba y le doy la vuelta y nada. Eso al final sale bien si tú sabes enrutarte, pero eso me pasó. Un día tuve a Mendive, el pintor, al lado mío, pasaba por el pasillo, le dijeron, Manolito, mi director, el hombre que me hizo realmente convertirme, si es que lo he llegado a ser, en una profesional de la radio, fue Manolo Luis, director de Aguamanga. Ese magnífico profesional exigente que te muere. Y ser humano que es el que me dio todas las armas y que me hizo ver cosas que yo ni sabía que tenía posibilidades. Y un día Manolito vio a Mendive pasar por allí, por el piso, tú sabes, la entrada de Taíno. Le dijo, maestro, ¿tiene tiempo para hablar con nosotros un ratico? Y a lo mejor Manolito no esperaba que Mendive le dijera sí y entrara inmediatamente. Pero Mendive le dijo que sí, entró inmediatamente y a él no le dio tiempo ni a decirme, vamos a entrevistar a Mendive. Él me lo trajo y me lo sentó y me dijo, el maestro Mendive, que seguro tú lo conoces. Así, y me abrió los ojos. Le dije, sí, claro, maestro, siéntese. Qué placer, qué sé yo. Y él entró y por los audífonos me va diciendo, ¿tú sabes quién es mío? ¿Tú sabes quién? Claro que sé, Manolo, claro que sé bien, Mendive, este sí lo conozco. Pero era un Oye, susto, porque para una personalidad tú sabes que tú te preparas, ¿no? claro, sí. Y porque además uno no sabe tampoco cuáles son los niveles de sensibilidad de los famosos o de las personalidades. Exacto, exacto. No, pero Oye, me esa fue asusta. feliz, esa fue feliz, esa sí fue feliz. Esa fue feliz, por suerte. Oye, ¿en la televisión siempre te tocó bilingüe o lectura en inglés? No, no siempre.
En el Canal del Sol nada más. En espectáculos sí me tocaba hacer bilingüe. Cuando eran espectáculos internacionales como el Festival de La Habana, el Festival de Cine, normalmente requerían de mis servicios como presentadora, locutora, para simultanear eventos que eran con público internacional. Y bueno, también en centros recreativos, estoy hablando de Dos Gardenias, Tropicana, La Mesón, qué sé yo. Ese tipo de lugar donde el público es turismo internacional. A esta altura de la vida no sé lo que está pasando ahí, pero en ese momento era así. Y sí, claro, bilingüe, que yo ni que yo lo hago perfecto, eso es un hecho, pero me atrevía a hacerlo, que esa es otra historia, esa es otra actitud diferente. Hay gente que lo puede hacer, pero no se atreve. Y yo a lo mejor no lo podía hacer, pero me atrevía. Y eso también funciona. Y yo decía en algún momento cuando estaba presentando que eso fue un factor, un indicador que te diferenció a ti del resto de los comunicadores y de las comunicadoras que tuvo la radio y la televisión cubana. El hacer comunicación bilingüe. Sí. Primero porque teníamos una radio muy estricta, o sea, una radio muy español, muy criolla. Pero tuviste el espacio, la oportunidad y la capacidad para hacerlo. Y eso te diferenció del resto por siempre en tu carrera. Y claro. Y en Taíno, como Taíno tú sabes que era una emisora básicamente turística, porque era la que se ponía también en los hoteles, pues entonces el idioma era importante. Hablar los dos idiomas para que la gente se enterara por lo menos del estado del tiempo y si había una guerra o algo en su país mientras él estaba de turista en Cuba, ¿no? Y bueno, figúrate. Y también en Taíno me pasaron cosas locas que yo las pienso y digo, por eso yo hubiera podido perder mi trabajo hoy día. Porque el peligro de la entrevista, tú tienes que saber, todos los entrevistados no colaboran y no te consideran en el contexto del que depende tu trabajo. Y parece que la gente pensaba que como Taíno era turístico, ahí se podía decir cualquier disparate político que no pasaba nada. Y créeme que esa fue otra de las cosas que yo decía, Dios mío, no perdí mi trabajo de casualidad. Porque por entrevistado, por cosas que te decían. mira, un día entrevisté a Juan de Marcos. Juan de Marcos, fundador de Sierra Maestra y fundador del proyecto Buenavista Social Club, ¿ok? La historia de Buenavista fue Juan de Marcos. Entonces Juan de Marcos, cuando se mete en el Buenavista, yo vine a hacer el Buenavista Social Club. Él llevaba a Buena Hora, él me decía, unos viejitos que están olvidados y que son unos monstruos musicales, y yo los estoy trayendo de Santiago, de Guantánamo y de las provincias, los puedo entrevistar aquí. Tú sabes cómo es Manolo. Y nosotros estábamos encantados con aquella historia. Y esa fue la semilla del Buenavista. Él no tuvo dinero para hacer el proyecto y lo tuvo que compartir con quien lo hizo, que no le voy a dar el crédito aquí porque no me cae bien, lo siento. El proyecto del Buenavista Social Club fue Juan de Marcos. Y entonces Juan de Marcos, cuando se mete en el proyecto, decide abandonar la dirección del Grupo Sierra Maestra. Y me lleva al programa debutando el nuevo director. Y yo le digo, porque yo esperaba que la respuesta fuera, bueno, necesito tiempo para el Buenavista Social Club. Y le digo, Juan de Marcos, ¿y por qué dejas la dirección de Sierra Maestra? ¿Qué tú crees que me dice? Bueno, porque Sierra Maestra es una agrupación democrática como el gobierno de Estados Unidos. Mira, no te puedo explicar. A eso siguió el otro discurso de yo mando un tiempo, después manda el otro tiempo. Yo dije, bueno, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y no pasó nada. No, realmente no pasó nada. Solamente nos jalaron un poquito las orejas. Sí. Sonaba el teléfono mío a la dirección, ok. A ustedes se les va de las manos a veces. Bueno, pero es que yo no puedo prever una respuesta. No puedo. ¿Nunca te sacaron del micrófono? ¿Nunca te sancionaron por una temporada como les pasó a muchos? No, a mí no, pero sí me sacaron a orillas de los micrófonos. Ya yo tenía a los 3 del grupo Orilla sentados. Ya solamente estaba terminando el tema, se abrían los micrófonos y empezamos a hablar. Sonó el teléfono de la cabina de Radio Taíno y nos dijeron,
los tienen que sacar ahora mismo de la cabina. ¿Qué situación? Fue feo, fue penoso, fue irracional, tiene muchos calificativos ese acto. Como profesional eso para mí fue desgarrador, porque yo tenía, aunque no era mi responsabilidad haberlo sacado, de hecho nosotros los habíamos invitado, pero me pareció inaudito que nos sacaran a Oricha. De hecho, ese asunto se arregló, Oricha se fajó por los palos en aquel momento, fue de las primeras broncas, se fajó por los palos con el Ministerio de Cultura, con el ICRT, les permitieron otra vez entrar a los micrófonos. Nosotros fuimos y le dijimos, a ustedes lo sacaron de mi cabina, de mi programa. Yo creo que si hay una disculpa al aire con ustedes, tiene que ser de mi cabina, de mi programa. Y nada más fue el director. Los otros dos, en aquel momento, te estoy hablando hace mucho tiempo, nada más que fue el director de Oricha, que es un tipo excepcionalmente inteligente, musical y desde el punto de vista comunicativo, y nos dio la oportunidad de pedir disculpas a Oricha públicamente. Te tocó pedir disculpas por una decisión que no fue tuya. Claro, pero él era un artista y entonces él no tenía por qué estar consciente de que no era nuestra decisión. Que después sí, eso se sabe, pero el dolor, el desquite, yo no me podía quedar dada, Alvarito, no podía quedar dada. Además fue una de las mejores entrevistas que yo he tenido la oportunidad de hacer, fue la del director de Oricha, créeme que sí. Todo esto ocurrió, y lo he mencionado ya anteriormente en Radio Taíno y en A Buena Hora. ¿Cómo llegas de este mundo de la televisión por donde entraste al ICRT a aterrizar en Radio Taíno? Radio Taíno cambió en el año 91, no me acuerdo bien, la verdad. Soy malísimo para la fecha. Quería cambiar toda su aptitud de programación y de transmisión. Y venían estrenando programas nuevos, comerciales. Era la única emisora que fue autorizada a ser una emisora comercial en todo el país. Para tú comercializar una emisora tienes que rejuvenecerla, tienes que cambiar programación, tienes que hacer propuestas que tú creas que van a ser interesantes, y ellos creyeron en 4 propuestas interesantes para arrancar esa nueva era de Radio Taíno. Entonces hicieron una convocatoria a todos los profesionales del micrófono que quisieran ir a trabajar a Radio Taíno. Y yo me enteré y fui para allá, hice una prueba de esas que te graban, te dan unos textos y te graban. Y yo lo hice. Y realmente ellos no me escogieron. Pero después les hacía falta el bilingüe, lo bilingüe, la actitud bilingüe. La justificación de que aquello era turístico, porque nunca se supo si era turístico, pero lo escuchaban los cubanos, no era. Bueno, ¿qué te voy a decir? Y entonces, nada, me llamaron y me dijeron, te vamos a proponer yo no sabía esto que te estoy diciendo, yo no sabía. Ellos me llamaron y dije, me aceptaron, ¿no? Después que yo me entero que mi casete lo oyeron, en aquella época era casete, ¿ok? Lo cogieron y lo engavetaron. Yo no les interesé, ni como voz, ni como actitud, ni como nada. Pero después, bueno, tuvieron que buscarme por otras cosas, que era el idioma. Y ahí fue donde Manolito y yo, Manolo me dijo, porque trabajamos en la feria, en una de las ferias aquellas que se hacían grandísimas allá, en el Parque Lenin y todo aquello. Y yo fui, nada, en colaboración. Hice muy buena química con Manolo Luis. Y Manolo me dijo, ¿y qué te parece este proyecto? Y lo bautizamos entre los dos, y buscamos las primeras bandas sonoras. Nada, y empezamos a cocinar el proyecto casi sobre la marcha, porque no había tiempo para mucho más. No había tiempo para mucho más. Pero desde el principio fue esa la onda. Vamos por este objetivo, queremos ser una revista, un magazine turístico cultural con espacio para más. Y lo hicimos. Partieron ustedes. El equipo de partida de A Buena Hora fue Miosotis y fue Manolito. Manolo Luis, porque los partners que yo tenía, que siempre era un hombre, otro locutor, fueron cambiando, ¿no?
nada, la gente tiene su derecho a cambiar, tú sabes, buscar otras opciones. Y fueron cambiando. Y ahí tuve a Félix Carbonell de partner hasta que falleció. Eso fue un momento difícil para nosotros, cuando ¿Por qué? falleció Félix. Y, y pasaron otros amigos también, que todos eran buenas personas y buenos profesionales, pero querían otras historias. Claro. Y nada, eso es a buena hora, que todavía sigue al aire a buena hora con otra presentadora. Han pasado muchas presentadoras por ahí. Sigue ¿Qué siendo es lo que, Manolo su director. qué es lo que hizo que a buena hora se convirtiera en un programa escuchado, que se posicionara en la programación? Lo primero, la dirección acertada de Manolo Luis. Eso es indiscutible, porque si no hubiera sido por Manolito, incluso ya el programa no existiera. Y todas nosotras y ellos hemos cambiado como presentadores y Manolo sigue teniendo el programa al aire. A la gente puede gustarle un poquito más, un poquito menos, pero Manolo es el corazón de A Buena Hora. A la cordura y la sapiencia de Manolo Luis se le sumó mi despiste total, porque si se caía, si había un ruido en la cabina, yo decía, se me cayó la cartera, espérense un momentico. Si a Natalia Bolívar se le rompían los collares en una entrevista que ocurrió, todos los collares saltaron y se formó un reguero de cuentas de folclore allí. Y nosotros no parábamos. Si había un problema humano, no decíamos, este es un problema técnico. ¿Cómo era que se decía? Estamos teniendo problemas técnicos. No, Sí. no, yo nunca le echaba la culpa a la técnica. Le decía, oye, estoy perdida. Espérense un momentico, se me perdió la hoja. La gente sabía que era yo. Y Manolo me hablaba por aquí, por los audífonos, tú sabes. Y su guía era quien me llevaba. Pero cuando era muy difícil resolver la cosa con cierta discreción, ahí saltaba la despistada y decía, hoy yo iba a mí. Iba a mí, la gente sabía que era yo. Y yo le echaba la culpa de lo malo a Manolito y ya está. Qué hace que un rostro, una voz de un programa, en este caso de radio, establezca este nivel de empatía y de relación con su director y llegue a considerarlo tan buen director como para decir que lo que tú dijiste hace un rato, que fue quien realmente te hizo descubrir este mundo? ¿Qué tenía Manolito que debe tener un buen director para lograr esto en la gente que combina en sus proyectos y en sus iniciativas? En primer lugar, Manolo es un estudioso de los medios. Manolo se leía los libros de comunicación de la BBC de Londres y de Hollywood. Y yo le decía, préstamelos para yo leer, y me decía, no. Tranquila, que yo poquito a poco te voy a ir diciendo lo que te haga falta. Él conociéndome, es como persona, él sabía tocar las cuerdas, hacerme sentir emoción, afecto y hasta rechazo por un tema o por un invitado o por lo que fuera. Él sabía, él me conocía tanto que sabía qué decirme para que yo reaccionara de la manera que él tenía concebido en su guión. Después, con el tiempo, ya él no necesitaba hacer eso, porque nosotros éramos un equipo, él nada más que tenía que decirme una palabra y ya yo sabía. Y yo nada más tenía que mirarlo y él sabía qué era lo que estaba pasando y cómo resolver problemas y eso. Y entonces eso es fundamental. Entonces Manolo es muy respetuoso con sus invitados, con el liderazgo de la gente de la cultura, conmigo, por supuesto, con el productor que tuviera, de esa persona considerada que sabe hasta dónde llega la tarea de quién y cómo exigirle a cada cual. Eso lo da un líder con cultura, muy humano, muy sabio y muy pedagogo. Y todo eso es Manolo. Y eso que a mí me llevó a la una mi mula. Me Sí. ¿Por qué te llevó, regañaba, por qué tanto? ay, me ¿Qué te... regañaba. Me decía, mío, esos adjetivos no se usan. Yo decía, porque fue una puesta en escena muy linda. Y entonces después me decía, linda no, linda para ti, eso es muy subjetivo. Tú no puedes decir linda, tienes que hablar con concepto. Él tenía razón. Él tenía razón.
O sea, él te Oye, iba educando por el camino. ese programa también fue bilingüe. O sea, había parte de la conducción que tú hacías en idioma inglés. ¿Qué Ujú. pasaba con A Buena Hora cuando Miosotti tenía que faltar? ¿Qué Era en pasaba con español, el solo era en español? español. Sí, y la gente protestaba muchísimo. Porque, mira, los idiomas tienen eso, que aunque tú no lo entiendas, tú dices, ay, pero suena tan bonito. Tú oyes una canción en francés y tú dices, el amour, ay, pero qué lindo, tú no entiendes ni la hostia, pero te suena bien. Y el inglés es el idioma universal y le daba un carácter tan multicultural y de tan alto vuelo, incluso cuando mi inglés no es ni remotamente perfecto, pero le daba un vuelo diferente. Como decimos los cubanos, levantaba la parada, vestía al programa de universalidad, de acceso a cualquier persona. Y eso era un encanto, eso era un plus para el show. Eso era un plus para el show. Era parte del show, sin duda. Yo me acuerdo como oyente, como cuando pasaba eso por el pasillo y entraba ahí a saludar a Manolo. Era parte del show escuchar, porque además no era habitual, no era un código habitual en la comunicación cubana, ni para las audiencias escuchar un programa bilingüe. Nunca Manolo quiso o se le ocurrió ponerte un locutor que también fuera bilingüe, hombre. Sí, pero claro que queríamos. De hecho, yo tuve a Justis. Justis que anda por ahí por las redes también, en Facebook, eh, bueno, él, su nombre realmente es Justis. No me acuerdo el apellido, perdóname, Justis. Y Justis era espectacular, porque era eléctrico, era muy joven, muy pasional, y Justis hablaba muy buen inglés. Entonces, ya yo no tenía que hacer las cortas rápidas, short rapid news on time. Yo no tenía que hacerlas, las hacía Justis espectacularmente bien. Y los noticieros también. Entonces yo leí español y él leía el inglés. Y para mí eso era divino. Pero después, bueno, Justis decidió irse del país. Alguien lo supo, lo dijo. Desgraciadamente, eso era un estigma. Y él no pudo trabajar más con nosotros. No fue bonito, no fue bonito eso. Y a mí me encantaba. Lo que pasa es que no era fácil, Alvarito, encontrar a alguien que hiciera locución, que hiciera periodismo y que hablara idioma, que hablara Claro. inglés. Entonces, bueno. Sí. Oye, me dicen, yo estoy tan entretenido en la conversación contigo que no he hecho caso a los comentarios que han pasado, pero, por ejemplo, varias personas han hablado de buena hora. Rita María, que es directora de televisión, al menos lo que sé de Santiago de Cuba, también está fuera del país, dice que ella escuchaba buena hora y cuando tú te fuiste, ella también se fue como oyente de buena hora. Ay, qué Marisela me lindo. recuerda que entre las personas que estuvo contigo estuvo también Jesús Pérez Rotari. eh, Claro, claro, Jesús y Fernández es mi amigo, por Dios, mi amigo del alma. Está en sí, España. y me dice Rita María, pídele a mío que diga el nombre del programa en inglés que le quedaba precioso. ¿Lo Eso me lo harías? dice, eso me lo dice mucha gente en Facebook y todo eso, siempre me dicen, mío, ¿cómo era? ¿Cómo era? Y es una bobería, pero como se hizo tan mío, valga la redundancia, yo lo tengo como un grito de guerra. Eh, yo nada más que tenía que decir, just on time. Y era ya, eso es grito de guerra. Allá va eso. Sí. Y la gente lo imitaba, lo decía. Oye, dijiste que pasaron varios locutores, porque estuviste 10 años en A Buena Hora, ¿no? Más o menos. Ya te Más dije o menos para las una fechas. década. Una década. Y en Iván esa década, Colás, el actor, fue partner mío también, Iván Colás. ah, Iván Colás, el actor, también estuvo un tiempo. ¿Qué te voy a decir? Y se me va quedando alguien, se me va quedando un muchacho cuyo nombre no recuerdo. Alain León estuvo contigo, creo. Alain León, Dios. Mira, con Alain fue muy buena época. Lo que pasa es que Mm. Alain también quería ser director de programa, tenía otras ambiciones y no se iba a quedar ahí de partner mío ni nada de eso. Es muy buen profesional, Alain, con una voz preciosa. Pero al principio hubo otro muchacho que también trabajaba en Radio Reloj, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Tuviste Perdón, entre esa cantidad de voces masculinas que pasaron a tu lado en una década, ¿tuviste algún preferido? Félix Carbonell.
A ver, con el perdón de todos los demás que fueron mis amigos, Alain, Rotari, Justi, Manresa también me hizo medias. Manresa sí, el programa fácil de recordar cuando se acababa, a buena hora, que era un oasis de maravilla ese programa. Y lo quitaron porque eh, no cumplía con los objetivos sociopolíticos, bueno, en fin, plátanos de ese tipo. Pero con Félix había una química. Félix tenía una voz hormonal y una risa hormonal. Y Félix era flaquito así. Y se reía por todo y despistado que te moría. Siempre tenía hambre. Muy buen amigo Félix, muy buen amigo Félix, un profesional muy completo, muy buena persona. Y su muerte temprana fue difícil para mí. Yo lloré en el programa. Uf. ¿Verdad? Oye, ¿de qué muere Félix? Un infarto, Un infarto. un infarto, un infarto de miocardio. Salió de a buena hora al hospital. Así fue. Nada, la vida, hijo, la vida. La vida. Para morirse lo único que hay es que estar vivo. Claro. Él era Sí, ahí hipertenso. dice Marisela, Radio Taíno añora ese sello para par a buena hora. Todo el mundo se identifica con eso, pero hiciste otras cosas en Radio Taíno, ¿cierto? Sí, yo hice El Jardín de la Noche por la Madrugada con Ulises Menocal. Ulises entró siendo productor, ¿cómo era que se decía? Asesor, no, productor, no, asistente de Manolo. Asistente, claro. El productor no era un cargo que se No, denominara no, en la eso no radio existe. cubana. Eso no existe. De ahí él pasó a ser director y pasó a dirigir El Jardín de la Noche. Y me dijo, mío, vamos a hacerlo porque Armando León, que pasaron muchas voces por El Jardín de la Noche, y entre ellos Armandito León, que ahora vive en España. Y cuando se lo dan a Ulises, le dan la opción de, bueno, armar el programa de cero. Y me dijo, mío, vamos a hacerlo. Yo le dije, ay, sí, me encanta. Y nos hicimos una historia de grillos y duendes y hadas por la madrugada. Era una onda súper agradable. Eso me gustó mucho. Y no hice ninguna otra cosa en Radio Taíno. Cuando hice eso, ya yo no estaba en A Buena Hora. Ya yo no hacía Buena Hora. Ah, ¿te fuiste de buena hora antes de irte a trabajar afuera? Sí, sí, sí. Es que A Buena Hora es un programa que había que dedicarle, como le hicimos nosotros durante tantos años, todo tu tiempo, toda tu vida, toda tu bomba. Yo iba a cualquier lugar a una presentación de una película, a ver una película, a ver una obra de teatro, y no era yo la que iba, era A Buena Hora. A tratar de buscar las entrevistas con los actores, con los directores, con los protagonistas del fenómeno que fuera. Tu modo de operación, tu MO, era en función del programa. Y eso agota, eso nada más lo aguanta Manolo Luis. Era festival de radio, festival de cine, festival de lo que fuera, del inodoro, allá estaba a buena hora buscándole la nota cultural. Entonces yo honestamente me agoté, porque no podía hacer otras cosas que yo quería hacer. Otras propuestas de espectáculo, de televisión, donde a veces había que viajar y a buena hora era una camisa de fuerza, si no, no funciona. Sí. Ahí están las muchachas Marisela y Rita y eso, debatiendo si existe el rol del productor o no. Tal vez hay que explicar que en la radio, en la televisión, en estos países donde vivimos nosotros, el productor es como el director, el que arma el programa. Ese rol no existe en la radio y televisión, porque dicen ella, existe el productor musical en la radio cubana, pero qué sé yo. no es la misma categoría. Sí. Cuando uno sale de Cuba, el productor musical, a ver, por decirlo de alguna manera, está sometido a la dirección, al director o la directora del programa. El productor musical básicamente lo que hace es que le piden, por ejemplo, música en función de un tema y a todo reventar le dan la oportunidad de hacer las propuestas. Cuando no le dicen los temas que quiero son este, aquel y lo otro, búscalo en la fonoteca. Así es. Se acabó. Oye, no tengo el tema que te pedí, no lo encontré. Bueno, busca algo parecido y ahí a lo mejor, pero
Era un junior, era un Sí, asistente. sí, era un asistente. Era esa categoría, desgraciadamente era así. Aquí no, aquí cuando te dice productor general y ejecutivo, ya tú sabes que nadie está por arriba de ti. Nadie. Se acabó. Claro. El productor y Eh, ese rol lo conocemos en la radio fuera de Cuba. y en ¿Por qué televisión. en la televisión, en los medios en general? ¿Por qué me dice Marisela que es una provocación que te hable del canto? ¿Tú cantas? Mira, muchacho, ¿qué te voy a decir? Ya te digo que yo, ni me preguntes por qué, porque yo pasé de ser una niña excepcionalmente tímida. A mí me costaba trabajo llegar a un lugar y saludar de niña. Me daba pena hacer todo lo demás. Me fui al extremo opuesto. Nada, cosa de cubano, tú sabes que o no llegas o te pasa. Y entonces yo no canto, pero podía mantener la melodía, podía sumarme en un tono. Y sobre esa base, y yo con esta cara de guante, me decían, Jimmy, con su programa Media Luz, mío, eh, eh, yo le hice una traducción al inglés, porque siempre el inglés está metido ahí. Yo le hice una traducción al inglés a un tema de Raúl Torres Se Fue. Y yo lo hice en inglés en A Media Luz. Aquello fue como si me hubieran dado un Grammy. Y fue un No sabía. atrevimiento, por Dios, fue un atrevimiento. Sí, Después hice cosas con Alina Torre, ese monstruo de compositora, claro. que también las hicimos cosas en televisión, en los programas de Gloria Torre, de Víctor Torre. Ella armaba un cuarteto raro con actrices y presentadoras y allá iba yo. Sí. Eh, ese tipo de cosas, no porque yo canto. Si yo agarraba un micrófono en un espectáculo, yo me atrevía a tararear algo para que la gente se sumara. ¿Y Yo no. nunca te animaste, por ejemplo, a componer un tema musical original para la presentación de uno de tus programas de radio? No, hombre, no, sí, para eso yo era amiga de todos los músicos monstruosos que había en el área. Y no, hombre, no, no hacía falta. No me hacía falta, de verdad que no. No se me ocurrió. De ocurrirse, no, no se me ocurrió. ¿Hablaste en algún momento que viste nacer al Buena Vista Social Club estando en A Buena Hora? Pero estando en A Buena Hora también viste pasar, porque fue la etapa del boom de la música cubana de los 90, de la etapa de la música en vivo en La Habana, nocturna. Viste pasar y desfilar a toda a esa música, a los grandes músicos, a los nombres de esa época. Eh, ¿Qué fue para ti ser protagonista de esa etapa y cercana a los protagonistas de la música y de parte de la cultura cubana de ese entonces? Mira, yo viví las pugnas salseras. ¿Te acuerdas de Médico, La Charanga, El Tosco? Sí, ¿Te acuerdas que Paulo F.G.? ¿Te acuerdas de aquellas pugnas? Yo las sí, viví todas. Yo viví la descomposición y la nueva composición de Iraquere, cuando Chucho de pronto soltó Iraquere y armó un cuarteto y todos los musicazos de Iraquere se quedaron y surgió Habana Ensemble. Ojo, con, ¿cómo se llama? Este muchacho, oh, ahorita me acuerdo, ya yo soy mayor caballero, perdónenme. Con César sí. López, ay, gracias, alemán, por irte, gracias, con César López. Y también vi a Van Ensemble progresar y cambiar, y, y presenté el cuarteto de Chucho y a Chucho solo 1000 veces, y lo mismo iba a las presentaciones de Paulo F.G. como que de la charanga, y yo lo hacía honestamente por cortesía, porque yo no soy nocturna ni nada de eso, pero bueno, tú quieres tener esos invitados, tú lo que menos Ah, puedes hacer es ir a sus presentaciones, sí. pero no solo conmigo, Y si fuiste a la presentación de uno, tienes que ir a la del otro. seguro, seguro. Bam, bam. Yo hice entrevistas, hubo una época que yo me puse a investigar para un libro acerca de la historia del casino como baile. Y hice entrevistas. Yo le hice una entrevista a Formé que la tengo archivada, que vale, porque se la hice sentada en la sala de su casa además.
Le hice una entrevista a Alberto Álvarez bien interesante y a mucha gente, ¿no? Entonces eso también me daba opciones. Y cuando tú conoces todos esos monstruos de la música cubana y los entrevistas y ves cómo se transforman sus conceptos, cómo pasan del son a, al despelote, cómo músicos tan talentosos de concierto empiezan a hacer música muy popular y de textos muy baratos y tú dices, ¿por qué? Y ellos te dan desde el punto de vista personal sus explicaciones. Tú dices, bueno, su problema. Eh, Cuando tú ves de pronto una orquesta sinfónica, una camerata, entrar a hacer un guaguancó y tú dices, ¿qué pasó? Y tú vives todas esas cosas y cuando tú echas la máquina, back in time como la película, tú dices, qué bueno fue, qué lindo fue estar en todo aquel rollo. En todo aquel rollo. Yo vi salir los músicos de Bambán y hacer sus orquestas. Estoy hablando de Angelito Bonet, estoy hablando, bueno, Bambán fue, tú sabes, Claro. el semillero. Iraqueres también fue el semillero. Y vivir eso, Alvarito, eso tiene un precio aquí y aquí. Tú mencionaste las letras baratas. En esos años también se desató, mientras Taíno, ahí está Marisela que hablaba de Paulito y de Manolito, porque claro, a ella en Frecuencia Total también le tocaba conocer un poco Claro, este claro. mundo. Pero mientras este mundo seguía, aparecía la innovación, los divorcios, las nuevas orquestas, las divisiones, también se generó un debate en la sociedad cubana acerca de la calidad de esa música y sobre todo de la calidad de las letras. Yo me acuerdo, hubo un cuestionamiento al Tosco en algunos medios que lo enojaba mucho Sí, por la calidad de su música, sí, o no, claro. no de su música, de su letra. Tus letras, mira, el Tosco era la figura más representativa de aquellos conflictos por las letras. A buena hora, dirigido por Manolo Luis, era la bandera de la cultura. El Tosco iba y hubo una época que Manolo decía, no, no puedo traer el Tosco, no puedo, no, no es mi estándar. Te estoy hablando de una realidad, no es nuestro estándar. Además, él me decía, no es nuestro estándar. Yo estaba dispuesta, éntralo y que diga lo que quiera, soy yo la que no puede decir. Él me decía, no. Y hubo un momento que el Tosco le dijo, le tocaba la puerta a Manolito, la puerta del estudio, y le decía, ¿le damos un chance ahí en tu show? Y entonces a Manolo le dolía, ¿no? Decirle, Tosco, es que tú te metes en cosas que eso, sabes que Manolo es medio tartamudo. Es de esa gente que habla más con los sentimientos y se traba. Si es que eso se me va de las manos. Y entonces un buen día me dice, mira, vamos a entrevistar a Cortés. Vamos a entrevistar a José Luis. El único tema que voy a poner de él, nada de échale limón, ni tú eres una bruja, ni nada de eso. Murakami Mambo. Y cuando el Tosco entró le dijo, el tema que voy a poner tuyo es Murakami Mambo. Y entonces me dio la oportunidad de entrar en el tema con el Tosco, que tú sabes que no se parece a nadie, y yo le hablé de las letras. Le dije, Tosco, ¿cuál es el problema con esas letras tan, discúlpame, chabacanas y esas cosas? Y no fue la última vez que hablé con él. Esa, me recuerdo la primera, pero después él iba cada rato. Y entonces poníamos su música de él como flautista de solo. Que era un gran flautista. Es un músico. El Tosco fue el responsable del giro musical de la música popular bailable. ¿De qué estamos hablando? ¿Y de dónde sale el Tosco? El Tosco sale de Bambán. Entonces, estamos hablando de historia de la música cubana, de la cultura cubana, del baile. Del baile. Acuérdate que del son pasamos a la figura de pareja abierta, mezclado con el cha-cha-cha. Cuando vinimos a ver, estábamos montados en lo que es la salsa. Y ahí se formó la bronca internacional. ¿De dónde es la salsa? ¿De dónde es la salsa? Sí, ¿de dónde? Recuerda ahí, Marisela, que el tema Una bruja sin sentimiento del Tosco fue prohibido. Pero fíjate lo importante que es hablar de esto que estamos conversando, porque aunque le pone un poco de conventilleo y de sabrosura a la historia, habla del protagonismo que tuvo la radio en este momento importante de la cultura y cómo los músicos iban a la radio y tocaban la puerta y pedían estar en la radio Así es. por
por el nivel de cercanía que tuvieron programas como el tuyo, como los de Ríos Vega, como, no sé, como el de 5 a 7, para llegar, de Spigul, o María Antonia Álvarez en Radio Progreso, para llegar a la gran masa de público cubana con la música. Así mismo era. A ver, yo conozco, por ejemplo, a Paulo Efegem desde que éramos adolescentes, porque vivíamos en el mismo barrio y fuimos a la misma escuela a aprender francés los dos por la noche, para que tengas una idea. Entonces me decía, tú eres la única persona que me dices Galo, su último apellido es Gallo, Galo, porque yo me sabía la historia de su mamá, Francia, de todo eso. Y hubo una época en que Manolo no quería ningún salsero. Él decía, eso vamos a dejárselo de 5 a 7. Esa historia y esa música, vamos a dejársela de 5 a 7. Pero nosotros hacíamos entrevistas mucho más largas, ¿no? Más entrevistas. En de 5 a 7 la gente iba, presentaba su disco y qué sé yo. Pero el ser humano, el músico estudioso, ese no lo sacaban en otro, a no ser, bueno, los programas de otras emisoras, pero en Taíno o eran de mañana o era con nosotros. Y nosotros íbamos un poquito más al feeling del músico, del creador. Y eso es mentira, todo el mundo quiere eso. Los artistas son eso, desnudarse en público, sus sentimientos, sus porqués, Y entonces ahí era donde venía el conflicto, porque si tú traes al director de la charanga, tú tienes que poner la música de la charanga. ¿Qué vas a poner? ¿Lo que esta sensación? No, entonces eso era parte del... A ver, yo pienso que eso no estaba del todo bien. Manolo pudiera decirlo, ¿no? Que yo decía, hay que dejarlo. Ellos van a decir lo que van a decir y nosotros vamos a dejar bien claro cuáles son nuestros principios y nuestros conceptos. Pero ¿qué va, Manolo? Muchacho, Manolo. Y yo lo acepté siempre muy bien. A mí no me importaba. Yo reconocía su superioridad artística y cognitiva fácil. Mira, chapó todo el tiempo. ¿Supiste alguna vez de algún negociado, o hubo negociado de los músicos con los directores de radio en Taín? Siempre se habló de eso. Siempre la gente supuso, no solo en Taíno, sí, también en la televisión. Ojo con eso. Ojo con eso. Pero yo personalmente nunca conocí ningún músico, ningún artista de ningún tipo, ni artistas plásticos, creador de ningún tipo, poetas, ninguno. A buena hora jamás nadie puso un kilo por eso. De hecho, no queríamos que nos llevaran ni un cake. Tenían que esperar al aniversario del programa. Tampoco supe de eso, no solo en Taíno, sino ni en Rebelde. Yo no conozco un caso de la radio, nunca, ni de 5 a 7. Yo, personalmente, no conocí nunca eso. Siempre se dijo, pero los músicos cubanos son salameros, son escurridizos. Ellos no tenían que pagar dinero para entrar. En de 5 a 7 se reventaba la música cubana. ¿De qué estamos hablando? Nosotros también la poníamos, pero bueno, es el otro estilo de programa. En Rebelde, Radio Ciudad La Habana. Yo, personalmente te digo, no tengo conocimiento de eso. Sí, viviendo esa época, habiendo estado súper posicionada en las audiencias cubanas, ¿aceptas el desafío de irte a una radio internacional o a una radio y televisora internacional que es en China? O sea, nos vamos como a la casa de la mamá grande, del papá grande. ¿Cómo llega Miosotti a la radio y televisión internacional de China? Mira, todo el mundo sabe que China y Cuba tienen estrechas relaciones de intercambio, no solo culturales, sino también de otro tipo, ¿ok? Que no son las mejores para el pueblo cubano, que pudieran ser muy buen resultado, tener muy buen resultado para el pueblo cubano, pero no lo tienen. Y yo viví allí, no me van a hacer cuento. Y entre esos intercambios ellos necesitaban presentadores, periodistas de esos que hablan, presentan, investigan, especialistas de la radio. Entonces, primero se fue Ana Margarita y estuvo allá unos años. Después se fue Daniel. Y yo voy por Daniel, porque era como algo prestado, ¿no? Tú vas 2 años, bueno, 3. Atrás entra otra persona de la cola que le tocó. Y así, ¿no? Y bueno, de pronto me lo propusieron y
Yo dije que sí, pero con los ojos cerrados. Yo no pensé que era al otro lado del mundo, yo no pensé que yo no hablaba chino. Yo dije, yo hablo inglés, así que no importa. Bueno, yo me comunico, no pasa nada. Y me fui. Me fui a hacer radio en español, ¿ok? En español. Pero yo necesitaba vivir con otro idioma que no fuera español porque me iba a morir de hambre. Yo dije, bueno, yo hablo inglés. Pero cuando yo llegué allí nadie habla inglés. O tú hablas chino, o tú traes un traductor, o tú te mueres. O tú gastas una cantidad de dinero que no estaba en tus planes. Pero sí, funcionó. Funcionó. Hice radio. Como a los 8 meses de yo estar allí, la televisión me vio en una presentación de un aniversario de la radio, me propuso contrato. Yo de fresca y atrevida, que no podía haberlo hecho, lo hice. Me fui para la televisión y estuve 6 años allí. 6 años. 5 años en la TV china. Fui la primera cubana en cámara en la TV china. Qué privilegio. Te quiero preguntar, más allá de la experiencia de haber puesto tu rostro y tu voz, la experiencia de haber hecho comunicación en un modelo centralizado, unipartidista, ideologizado como el chino, con un nivel de control absoluto de los medios. Era como el cubano, era más que en Cuba. ¿Cómo viviste? ¿Qué lectura haces de esa experiencia? Mira, yo viví allí como viven los extranjeros en Cuba. ¿Ok? Con un salario que, a pesar de que no era el gran salario, no era ni la chancleta de lo que los chinitos cobran allí como salario. Entonces, yo no sufría el rigor. Ellos nunca entendieron cómo yo, sin ser del Partido Comunista, había podido viajar y había podido tener el nivel profesional. Porque eso allí no existe. Allí todo el mundo era del partido. Y el que no era del partido duraba muy poco. Yo hacía un programa cultural, hablando de las etnias y las, qué sé yo, pero hacía un noticiero. Yo no era la editora del noticiero. Yo recibía unas noticias y yo lo que arreglaba era gramática, pero yo no ponía la línea editorial. Y yo creo que es muy importante separar el pueblo chino del gobierno chino. Igual que es importante separar el pueblo cubano del gobierno cubano. Porque el chinito de a pie, el de la carretilla, el que te vende el paozi, el chaozi, ese chinito es amable, es colaborador, es gentil, es honesto, es negociante. Ah, sí. Negocia tú también, no pasa nada. Claro. Pero el gobierno es otra historia. Ese chinito que te vendió el paquete de alitas de pollo o de muslito de pollo o de lo que sea, duerme en una camioneta o en una litera en los garajes de los edificios, amontonados. Ese chinito no tiene nada que ver con el gobierno, que hace sus fiestas en el palacio con alfombra roja. Yo fui porque yo era de la televisión. Entonces, no confundir. Mi experiencia con el pueblo chino fue espectacular y yo no tenía nada que ver con el gobierno. Yo tenía para ellos un súper trabajo en la televisión. Yo decía, eso es la emperatriz aquí. Yo aprendí a hablar chino. Yo me iba a los mercados chinos con los chinos. Yo no iba a los mercados de los extranjeros, porque yo aprendí a negociar y a hacer cosas muy elementales, ¿no? En el idioma de ellos. Y ellos me enseñaban, Álvaro. Y me decían... ¿Viste mucha ostentación del poder chino, del Partido Comunista Chino? ¿Qué te voy a decir? Mira, allí hay gente, un momento que pusieron una ley que se ha puesto en otros países para evitar, para ahorrar combustible, entre comillas, y para evitar la congestión del tráfico. Entonces te decían que un día salen los carros de chapa par y un día los de chapa impar. Claro, aquí existe para evitar la contaminación. Bien, y el derroche era tanto que los chinos entonces se compraban otro carro. Tenían un carro con chapa par y se compraban otro carro con chapa impar. Salían un día con un carro, un día con el otro. Eso no lo hacía el chinito de a pie, porque el chinito de a pie le importaba una basura, la chapa par o impar, porque ese chinito iba en la camioneta, en la parte de atrás de la camioneta, del que lo traía de allá, de Shenzhen,
aquí a Beijing, a vender, a fregar, las chinitas con las manos quemadas del agua caliente de fregar en los restaurantes. Entonces, mira, por favor, por favor. Eso para mí es importante, no confundir el pueblo chino con el gobierno chino, que no es lo mismo, como no confundir al pueblo de Cuba con el gobierno de Cuba. No es lo mismo. Y el control al interior de Radio China Internacional o Televisión China, no, no sé cómo se llamaba, ¿el control era mucho, era absoluto del partido? Sí, sí, sí. Cuando decían hay reunión de partido, me quedaba yo sola en el departamento. Yo sola sacando noticias, editando, qué sé yo, sacando música, porque después yo hacía programas musicales con música latina y ese tipo de cosas, ¿no? Pero me quedaba yo sola en el departamento. Me decían, mío, ¿no quieres ser del partido chino? Y decía, no fui del partido cubano, voy a venir aquí. Por favorcito. ¿Nunca fuiste militante en Cuba? No, de la juventud No, sí, fui militante de la juventud como casi todo el mundo. como Como casi todo. casi, fíjate, digo casi todo el mundo. Hasta que cumplí 30 años, 11 meses y 30 días. Y Sí. entregué, se llamaba Baja Natural Va- se formó No con mucho. funcionó con mucho porque éramos la cantera, la juventud era la cantera. ¿Cómo Oye, que tú me no hace quieres el pase? Ah, de, de China tú te vas a Estados Unidos, pero ¿cómo tomas esa decisión? ¿Ya la tenías pensado? ¿Es una decisión que tomas estando fuera de Cuba, que no volverías? ¿Cómo es eso? Porque todos los cubanos tenemos en nuestra mente y en nuestra historia personal estos debates con uno mismo de qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué pasó que te lleva a tomar la decisión de China no volver a Cuba, sino irte a otro lado? mira, cualquier familia como la mía, por ejemplo, que me tenía a mí fuera del país, su modo de vida, su nivel de vida dependía de mí. Entonces, mi familia tenía un techo profesional y económico. Seguía siendo, tú sabes cómo somos los cubanos cuando nos vamos, responsabilidad. Hay gente que se para a llorar delante de una vidriera porque lo quiere mandar todo para Cuba. Entonces, de pronto, cuando yo me vi en esa situación de que cuando yo me iba de vacaciones, yo quería llevar 800 maletas. Y yo ganaba 10 pesos y me gastaba uno y los otros 9 los quería guardar para irme a gastar a Cuba. Y yo dije, a ver, ¿y si yo me muero? ¿Y si de pronto pasa algo y yo no puedo seguir siendo el sustento de, de mi familia? Estoy hablando de mi familia, mi casa, mi hijo, mi hermana, mi sobrina, ¿me entiendes? Todo el mundo. No, esta no es la solución. Que yo esté lejos de mi familia el año entero, vaya de vacaciones 2 semanas una vez al año o 2 veces al año para seguir manteniendo mi familia, no es la solución. No es la solución. La solución es o yo dejo de ser la sombrilla familiar o todo el mundo tiene la oportunidad de progresar. Y esas fueron las bases de la reunión familiar. A ver, ¿cómo hacemos esto? Porque yo no puedo seguir siendo la muleta. Ustedes tienen que tener la oportunidad también. Entonces todos decidimos que era la salida. Y yo los saqué a todos. ¿Qué pasa? Que si ellos se hubieran adaptado conmigo en China, digamos, como yo tenía un estatus privilegiado, eso es un hecho. Yo vivía en China, repito, como cualquier extranjero vive en Cuba, con unos privilegios económicos que el pueblo no disfruta de ellos. Como si ellos se hubieran adaptado en China, lo cual era de ciencia ficción. Yo no hubiera tenido problema, honestamente, desde el punto de vista económico, no hubiera tenido problema con eso, no lo hubiera tenido. De hecho, yo desconocía muchas cosas de la realidad cubana, muchas. Yo estaba en mi foco de mi familia, mi economía, era así. Y entonces, de pronto ellos dijeron, no, Estados Unidos, ok. Y yo no quería vivir más lejos de mi familia. Estados Unidos, ok, Estados Unidos, no pasa nada. Todo el mundo para Estados Unidos. Y así vinimos todos para acá. Así. Fue una determinación colectiva. ¿Crees que fue el momento adecuado? Nunca se sabe eso. Nunca se sabe. Hay gente que dice a Estados Unidos o a cualquier otro país o a España, tú no puedes llegar viejo. ¿Qué cosa es viejo?
¿Qué cosa es viejo para empezar de cero? Nunca ser lo suficientemente joven o lo suficientemente viejo para arrancar de cero. Y yo sí tenía claro que cuando yo pusiera un pie aquí, yo no era Myosotis Parapara. Yo era un alien number, que es el que tiene todo el mundo aquí, que es un número que empieza con una A, que tiene 9 números y que tú te mueres con ese número de inmigrante extranjero. Y tú estás igual que todo el mundo. Y tú tienes que Claro. buscarte una profesión. Si logras enrutarte por tu profesión y tener éxito, perfecto. Y si no, ¿qué haces? Cambia de profesión. Tienes 3 profesiones, 4, lo que sea. Era mi concepto. Y sobre esa base, entonces, comprender y apoyar a la gente que no se fue de Cuba y que está allí, guapa y fajada, con todas, con todas las leyes en contra, con toda la persecución y con toda la cosa. Yo tengo mucha gente de Cuba que se comunica conmigo, a los que ayudo como puedo, cuando puedo, gente que no conozco. Y creo que yo nunca le diría a un cubano que haga lo que yo no hice. Tírate a la calle para que te masacren, te maltraten, porque lo hacen. Yo los apoyo de la mejor manera desde mi, digamos, de mi decisión egoísta, desde el punto de vista patriótico, digamos, de salir y llevarme a toda mi familia y darles la oportunidad. Y yo empiezo de cero, no pasa nada. Empiezo de cero. ¿Quieres que me vaya para Chile, vaya contigo a empezar de cero? Bueno, somos gente que hemos comenzado muchas veces de cero, así que a Sí, cierto entrenamiento tenemos que tener. Dices que ibas a llegar y ya no ibas a hacer misotes para par, pero a diferencia de muchos otros colegas, compañeros, eh, tú tuviste una suerte, y a diferencia yo creo también de otras mujeres, porque después podemos hablar de eso si nos queda tiempo, pero tengo la sensación de que tú sí pudiste involucrarte rápidamente en los medios de comunicación a diferencia de otros compañeros y colegas. yo me involucré en los medios, yo sigo en los medios, pero yo no vivo de eso. Ojo, yo sigo en los medios y es como un hobby pagado, un hobby por el que recibo una remuneración, pero no puedo vivir de eso. No es lo mismo. Yo hice Mega TV, ahí me convertí, oye tú qué título, en productora ejecutiva y general de un programa en Mega TV. Y cualquiera dice, tremendo billete. No, perdón. Bueno, de hecho, le puse punto final a esa historia. Yo hacía en online, que la gente piensa que uno monta un programa online y automáticamente le entran los sponsors y ahí se hace tremendo dinero. No es así. Yo hago La Poderosa y soy feliz trabajando allí con el equipo que trabajo, pero eso es un hobby pagado, eso no es dinero para vivir en Estados Unidos. Yo soy agente de seguro, yo tengo una compañía de seguro, yo vivo de eso. Yo soy instructora de cycle, de spinning, de LA Fitness. Eso es parte de mi economía. La gente tiene que tener eso muy claro. Te saluda, había saludado, estuve en la transmisión parte de la primera hora. Nelson Rubio dice saludos a una de las mejores locutoras de la radio y la televisión de Cuba, amiga, lo mejor, se les quiere y respeta, Álvaro y mío. ¿Trabajaste, cuando te refieres a producir, trabajaste para Nelson? Sí, a ver, yo era su productora. Yo no sabía nada de eso. Yo era amiga de Nelson y punto. Y nos involucramos en algo que disfrutábamos, que queríamos. Eso es un animal de televisión. Lo de él es discutir, invitar gente, bajarse y esas cosas. Y yo no sabía nada de televisión, entonces todo lo que pudiera yo aprender y hacer, lo iba a hacer. Y en eso entro en la historia esa de producción, que producir no es dirigir tal cual en el plano que yo entro, es sino de garantizar el trabajo de Nelson. Con los invitados, con los guiones, con el line-up, como le dicen aquí, al scratch y todas esas cosas. Pero después nos dejaron, el productor general nos las dejó en Los Cayos y nosotros queríamos seguir haciendo y agarramos todo el poder y entonces ahí ya se entraba a controlar los sponsors y los dineros y aquello era la locura. La locura. Salía muy buen programa, eso es un hecho. Pero aquello no daba para vivir, de verdad que no. Y había que dedicarle todo el tiempo. Salías en cámara con él porque me ha mandado
mientras una foto donde está contigo en cámara. Sí, 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 sí. Porque yo hacía un noticiero cortico dentro de todo el programa, yo hacía un noticiero. Muy cortico, ¿no? Pero bueno, también, sí, sí, todo. Hacíamos cualquier cosa. Acuérdate que nosotros somos de atrevernos, no importa dónde. Dice, ¿tú eres capaz de leer esto en cámara? Sí, dame acá. ¿Tú puedes presentar a fulano? Sí, dame acá. ¿Tú puedes entrevistar a esta señora? Sí, dale. Y entonces de eso. Tú sabes que los programas tienen que tener su dramaturgia, como diría Manolo. Y serán los rompimientos, tú sabes, los comerciales, el momento de noticias. Oye, estabas ahora en La Poderosa, lo mencionaste, haciendo un noticiero que se llama La Ciudad del Sol, pero estuviste también en Radio Martí. De las cosas que has hecho en radio en el estado de la Florida, ¿con qué te quedas? Mira, a ver, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, tú te quedas con todo lo que tenga un micrófono. Todo lo que tenga un micrófono que te dé una oportunidad, tú te lo quedas. Si yo hubiera podido hacer lo que estoy haciendo ahora, a la vez que estaba haciendo Radio Martí, lo hubiera hecho. Si hubiera podido seguir haciendo lo que yo hacía en Radio Martí, ahora mismo lo hubiera seguido haciendo. No solo por un problema económico, porque en Radio y Televisión Martí se paga muy bien. Ojo, se paga muy requete bien. Sino tenía un equipo allí que era de muerte. Lucy, Joan y yo, dirigiendo Morales y Teudi en los controles, Moisés, una voz insigne de Radio Martí, hacía las noticias con Joan. Éramos un tren, créeme. Nosotros nos reíamos, hacíamos entrevistas, poníamos música, hacíamos crítica política, como va, pero sin ser ácidos. Se decía lo que había que decir y se explicaba lo que había que explicar y se entrevistaba a quien hubiera que entrevistar sin decir malas palabras, insultos oprobios. No era nuestra manera de hacer, era una revista cultural. Y lo disfrutamos muchísimo. Se acabó. Bueno, se acabó. En Cuba las cosas suelen ser permanentes. Tú entras en un programa y a lo mejor yo estuviera haciendo buena hora todavía. Sí. Fuera de Cuba no es así. Usted está contratado hasta que alguien que manda y paga le conviene. Cuando a lo mejor no es que tú no le convenga, es que quiere entrar otra persona que le conviene más, vaya usted a saber por qué, y sales. Y se acabó. Fue Radio Martí, los cubanos teníamos a Radio Martí como un fantasma en nuestra memoria. En nuestra memoria y en nuestra historia política y también profesional. Cuando te enfrentas y cuando llegas a ser parte de Radio Martí, te emociona más de lo que esperaba, te decepciona, era mejor, era peor, era tan manejado políticamente como lo eran los medios en Cuba. ¿Qué reflexión haces entre lo que la Radio Martí que teníamos cuando vivíamos allá y nos hablaban de ese fantasma a la Radio Martí de la que fuiste parte? Mira, Radio Martí se oía escondido en Cuba. Hoy no. Hoy la oposición oye Radio Martí, abre las ventanas y sube el volumen. Eso no era así. Radio Martí llega al que quiera en Cuba, al que lo quiera escuchar. Se oye menos en La Habana que en Ciego de Ávila, Holguín, Santiago de Cuba. Cuando a nosotros nos empezaron a entrar correos electrónicos mandados de su pobrecita carga, tanto de mega como de dinero de duración, ¿no? Desde sus teléfonos, los saludos y los agradecimientos. Cuando nosotros nos poníamos entre todos y le mandábamos un dinero a alguien que es el ciclón, nosotros personalmente, le tumbó la casa y lo ayudábamos a comprar la balita de gas y vaya usted a saber qué otra cosa, para ayudar a esa gente, y nos entraban decenas de correos electrónicos que nos decían, es mi correo electrónico, pero aquí está fulano, Esperancejo, que están oyendo, queremos saber esto, lo otro. Tú te das cuenta que sí, no creo en Telemartí, yo creo en Radio Martí. Radio Martí sí tiene recepción, sí tiene recursos para llegar. Y lo dije mientras trabajé allí. La fuerza de esa entidad está más en la radio. Todavía hay gente que me escribe, y ya hace como 3 años casi que yo no trabajo ahí, gente que me escribe, gente que cuando entra a Facebook a mi página y me dice, me pasa. Entonces tú te das cuenta que sí llegas.
Sí puedes llegar y se puede hacer mucho, pero hay que querer hacerlo. Hay que querer dejar de velar por su salario, y lo voy a decir públicamente. Si usted trabaja ahí, está velando por su salario y por caerle bien a la gente, a los superiores, usted no va a ayudar al pueblo de Cuba. Porque usted no va a mantener a los profesionales que realmente necesita allí, ni a los asesores que realmente necesita allí, porque va a estar respondiendo a una casta superior. No olvidar que Radio Martí tiene un origen, el que manda en Radio Martí es demócrata, y es de la cosecha del presidente negro que hubo en Estados Unidos. Pero también cambia, pero cambia cuando cambia el jefe de la oficina de transmisiones de la Casa Blanca. No, tranquilo. Los orígenes allí, la línea editorial, no. Ojo, hubo una época que allí no se le podía decir dictador a Castro, había que decirle el presidente. No fue en mi programa, no fue con nosotros. Ojo. Hubo una época que a nosotros como programa nos decían no política. Hablen, enseñen inglés, hablen de salud, hablen de los conejos de España. En la página, cuidado con eso. Yo cobré palo por eso y yo tenía una persona que me decía lo que no podía poner y nosotros nos metimos en cosas que no nos podíamos meter porque nos dio la gana, porque no las jugamos. Pero hubo un momento de complacencia absoluta. Cuidado con eso. Y ahí hubo problemas. Ese momento coincidió con la intención de los Obama del restablecimiento de las relaciones con Cuba. Claro. ¿O eso siguió después? Claro. Eso era la línea editorial de Martí. Esa era la línea editorial. Así que, de hecho, ellos querían establecer relaciones con el ICRT. Martí ICRT. Eso se habló. Eso se dijo. Por favor, a mí no me van a hacer cuentos. Porque ya llegó un momento que yo dije, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que tengo que decir? No, igualito que allá, ¿no? No, esto no lo puedes poner. No, dame la lista. Dame la lista de lo que no puedo poner. Igual que allá, ¿no? Que te decían, esto está prohibido, pero no había una lista. Una lista donde tú dijeras, está prohibido Sabina, está prohibido Oricha, está prohibido. No había una lista. Era una espada de Damocles, tú la sabías, si te atrevías, te la dejaban caer con toda la fuerza. Entonces, no es así. No es así. Según tú, ¿cuál es el problema de Radio Martí? Porque si bien decías que era un lugar muy bien pagado, eso es un lugar que se percibe con cierta inestabilidad, porque cada cierto tiempo hay olas de despido, sí, cambios de profesionales de planta. ¿Cuál es el problema real de Radio Martí? Nunca lo vamos a saber. Por ejemplo, cuando cerraron mi contrato, con todo el derecho que les asiste, porque el que paga es el que te dice hasta cuándo te contrata, ¿no? Te dicen, no, es porque estamos haciendo unos ajustes de presupuesto. Y te despiden a ti y están contratando 3 más. Y tú dices, ¿ajuste de presupuesto de qué? Cuando tú ves que sacan a profesionales, olvídate de mí. Olvídate de mí. Cuando yo veo que han sacado profesionales, Dios, sólidos, con voces, con dicción, con convicciones, lo sacan para meter a gente que no sabe ni articular, que lo que tienen es una imagen de abajo la tiranía porque sí, porque sí, porque sí. No, espérate, a ver. Sí, abajo la tiranía, pero tú tienes que ser un profesional de la radio porque eso no es una bodega. Y yo he visto que han sacado de ahí gente que nunca lo voy a entender. Nunca lo voy a entender. No a mí. Yo sé que mi contrato llegaba hasta ahí, ok, llegó hasta ahí. Y me fui tranquilamente. A mí nadie me sacó, o sea, no me acompañaron hasta la puerta con una caja llena de cosas ni nada de eso. Pero tú trabajas hasta tal día, ok, yo trabajo hasta tal día. No pasa nada. ¿Puedes trabajar una semana más? Claro que puedo trabajar una semana más. Nosotros para de las cosas que haces hoy, que además de la radio, de la comunicación, de tu emprendimiento, de la zumba, del baile, ¿qué cosas te hacen más feliz hoy como ser humano? Tener mi familia alrededor, poder hablar con ellos, verlos cada vez que me dé la gana y no por larga distancia. Los tengo ahí. Ahora cuando yo termine contigo me voy a hacer un flan con mis nietas.
Eso, así de fácil. Lo demás es lo que te acomoda la tranquilidad de poder estar en familia tranquilamente. Para mí, a esta altura de mi vida. A lo mejor en otra época te hubiera dicho, cuando estoy frente al micrófono me siento. Sí, eso me da satisfacción. Cuando doy clases en el gimnasio, es adrenalina, me siento súper feliz. Cuando estoy vendiendo seguro, estoy contando el dinero del año. Eso da satisfacción. Pero al final te das cuenta que tú lo que estás es buscando la manera de poder disfrutar con tu familia, con tus amigos. ¿Por qué no? No es que yo sea la más altruista del mundo, ayudar a quien uno pueda en un momento determinado. Estoy hablando de cubanos. Lo mismo uno que llegue que uno que está allá. Eso, o que esté en otro país. Hay gente, hay exiliados, presos políticos en otros países que no la están pasando bien. Ojo, estoy hablando de Movimiento Cristiano Liberación, estoy hablando de la gente de la Primavera Negra, gente que fueron sacados de la cárcel directo al aeropuerto, se fueron y no pueden entrar a Cuba. Entonces, cuando tú puedes ayudar a esa gente también, por lo menos dice, bueno, yo no fui guapa, yo no me fajé, Claro. pero vamos a ayudar a los que sí son guapos y sí se han fajado y sí se están fajando. Es mi opinión, a lo mejor estoy equivocada, Álvaro. ¿Has vuelto a Cuba desde que te radicaste definitivamente en los Estados Unidos? No, no. ¿Piensas volver? Eh, sí, cuando cambie todo aquello, yo, claro, Si no hay un volveré. cambio, ¿no irías de visita, por ejemplo, a ver a los amigos que te quedaron allí, a reencontrarte con viejas historias? Eh, a ver, mis añoranzas están con las personas. Ya allí casi no queda nadie de mi familia ni de mi gente de trabajo. Yo no soy de la gente que extraña la esquina de Texas o la esquina del Hotel Nacional. No. Los lugares que yo en mi memoria atesoro ya no son ni la sombra de lo que eran. Allí ya no trabaja la misma gente, no se les da la misma utilidad, no tienen el mismo objetivo cultural o económico. O sea que básicamente lo que yo añoro solo está en mi memoria. No está físicamente, no existe. Entonces, mira, honestamente no tengo por qué ir allí. Me queda mi padre, que tiene su familia, con quien hablo constantemente y ayudo a discreción hasta donde puedo. Y tengo un nieto que en algún momento estará aquí con nosotros. Y, y ya, el resto de mi familia, a ver, los quiero, pero ellos pueden venir, ¿no? Ellos pueden salir también, se supone. Me dijiste que volverías si aquello cambia. Estoy pensando que si hay un cambio de gobierno, de sistema, una apertura a la democracia en Cuba, Cuando haya ¿te gustaría, democracia en Cuba, exacto. te gustaría ir a aportar la reconstrucción del país desde lo que has sabido hacer, que es desde la comunicación, a poner tu rostro, tu voz por la reconstrucción y el cambio del país? Sí, claro. Si de pronto lo que yo puedo hacer tiene un valor en la reconstrucción y la recuperación de la democracia y de la educación de la gente, me duele que hay gente que lo está padeciendo y no se ha enterado. A pesar de que mucha gente cree que eso no es posible, muchos cubanos no tienen ni idea de lo horrible de las garras del monstruo. No tienen idea. Es esa educación a nivel de celular que no eres capaz ni siquiera de darte cuenta de lo que te quitaron o lo que no tienes o las oportunidades que ni siquiera te atreves a soñar. Y eso va a ser lo más difícil que va a tener que enfrentar el pueblo cubano. Combatir esa miseria de conocimiento y de educación y de perspectiva y de creatividad y de autoestima hasta dónde puedo llegar sin que nadie me ponga un techo. Con mi esfuerzo, con las posibilidades, con mi trabajo. Eso va a ser lo más difícil. Y reconstruir la historia de Cuba, Alvarito, que solamente los que salimos de Cuba tenemos acceso a la realidad. Créeme, Es créeme. Y verdad. es triste, es triste. Hay que recontarla, resignificarla y Ujú. completarla.
Miosotis, te quiero agradecer este tiempo A y esta, ti. y esta conversación exquisita, deliciosa, que ha pasado, hemos estado 1 hora y media, pero había muchos temas entretenidos de los que conversar. Un placer, Álvaro, te lo agradezco muchísimo. Y nada, voy a estar pendiente de todos los que entren, que estamos en la diáspora, esta diáspora Sí. cultural cubana que está en todas partes. Te deseo muchas cosas buenas para el 2021. Este es el último Diáspora Radio del año. Volvemos en enero con otra temporada, pero te ha tocado cerrar las transmisiones de este año, que ha sido un año difícil y duro para casi todo. También para ti, aunque no lo pasaste tan mal, porque te tocó la pandemia. Así que un placer tenerte acá, saber que lo pasaste bien en medio Y de verdad que de sí. Te que agradezco no, mucho. sí, que no te tocó difícil, que tengas unas felices Navidades, que sigas teniendo la cercanía de tu familia y muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. A ti, Álvaro, siempre un placer. Gracias, buena suerte y lo más lindo del mundo para ti. Un beso. Un beso, felicidades. Chao.